Buenas noches todos. En buena hora comenzamos un libro nuevo, Shemot, que Ramban lo llama el libro del exilio y redención, ya que el libro de Shemot comenzamos en el exilio y en el mismo libro llegamos de redención a salida de Egipto en 5 semanas, ahí Beshalach paró. Y nuestros Jajamim preguntan por la razón los egipcios persiguen a los judíos. No es normal. Porque esta amistad que había entre Yosef y Faraón y el pueblo judío estaba como el pueblo elevado que Jacob vino y llegó, y la bendición llegó a Egipto cuando Yosef llegó. Y el rey Faraón supo que la bendición viene por Am Israel. ¿Cómo se cambia todo? Es un poco difícil de entenderlo. Podemos decir que es un decreto, Brit Ben Abetarim, que Abraham vino, Hashem, en el decreto lo dijo, sus descendencias estarán en la esclavitud durante 400 años y después saldrán de la esclavitud con riqueza, etc. Podemos contestar que es un decreto, pero el decreto no se puso ni fecha ni lugar allá. Entonces, ¿por qué fue en Egipto? Y el Midrash, Shemot Rabbah 1:10, responde y dice que cualquier cosa que pasa en nuestras vidas tiene sus razones. No existe resultado sin preparaciones, sin causa de este resultado para bien o para mal. Nadie no llega al éxito sin esfuerzo. Nadie llega a la caída sin abrir la puerta. Ninguna casa no tiene mosquitos si no se abre la ventana o la puerta, etcétera, etcétera. ¿Y a qué nos preguntamos? O el Midrash pregunta, ¿qué pasó a nuestro pueblo? Yosef era el jefe. Jacob llega atrás de la bendición. Y una armonía enorme. El pueblo de Israel, los hijos de Jacob ya hicieron las paces. Armonía interna, externa. Somos los hermanos de Yosef, la familia de Yosef que salvó a Egipto. ¿Qué pasó acá? Hay que saber que según el cálculo, 107 años después que Yosef falleció, empezó la esclavitud de verdad. Así que tenían tiempo, suficiente tiempo, 100 años y más, y no se cuidó mucho. La pregunta es ¿por qué? El Midrash dice así, explicando el versículo en nuestra parashá, que hoy leímos. Y se levantó un rey nuevo sobre Egipto. Dice, ¿qué significa el rey nuevo? Egipto es Egipto, rey es el rey. ¿Qué es el nuevo? ¿Por qué hay novedad acá? ¿Por qué no hay las mismas condiciones? Y trae el Midrash el versículo en el profeta Osea 5:7, diciendo, el pueblo de Israel puso la espada a Kadosh Baruj Hu.
Ki banim zarim yaladu. Se mezclaron. Desde la época de Yosef, que la intención de Yosef fue que el pueblo de Israel estará en la tierra de Goshen para separarlos de la asimilación, separarlos de la cultura diferente a la nuestra. Y todo el tiempo que Yosef vivía y un poco después funcionó las leyes y restricciones que hizo Yosef con la idea y el objetivo de cuidarnos como pueblo. Como dice el versículo, no podemos mezclar más de las cuentas. No podemos adoptar culturas nuevas, incluso la más pequeña que va a llevar al grande. Acá dice el profeta, Bashem bagadu ki banim zarim yaladu. Pusieron cuchillo, la espada en la espalda de Hashem, detrás de Hashem. Le engañaron a Hashem. Trajeron hijos que no están en el plan, diferente cultura. Y el profeta promete, ahora tienen que pagar la cuenta. ¿Cómo se explica eso? Primer ejemplo que da el Midrash, desde cuando que murió Yosef, cancelaron el Brit Milá. No hay más Brit Milá, es imposible ese. Mira, hoy en el pueblo de Israel, así como los reformistas hacen Brit Milá, los más lejanos que hacen Brit Milá. ¿Cómo es posible entender que van a cancelar el Brit Milá? ¿Saben por qué? Porque 100 años eran suficientes para hundirse en la cultura de egipcio y adoptarla hasta que la cultura más básica nuestra, la tradición, la religión nuestra, que es Brit Milá, lo cancelaron. Con la causa, queremos ser como los egipcios. Así el Midrash dice. Y por lo tanto, eligieron este camino. Hashem convirtió el amor que tenían los egipcios a los judíos y respeto, amor y respeto, lo convirtió en una palabra en vez de amor-odio. Y el versículo dice, Atay ojelem jodesh chalkam. Ahora cosas nuevas van a venir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Una palabra se cambió. Hashem hizo que los egipcios tengan respeto y amor a los judíos. Aquí hizo un cambio pequeño, quitó este amor y puso odio. ¿Qué pasó? El odio va a llegar y va a llevar a cosas graves que se llaman esclavitud, sufrimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que el ser humano es el chofer de su destino. Cuando un chofer está manejando y decidió tomar la izquierda y llegó tarde a la cita, no puede quejarse sobre el carro o sobre la carretera. Él tomó la izquierda. Tenía que seguir tomar la derecha y tardó a la cita. En otras palabras, Rambam dice que cuando un judío estudia los 13 principios de la fe judía y lo cumple, no tendrás sorpresas en su vida. La fe judía desde los 13 principios dice que hay recompensa. ¿A quién hay recompensa? Al que sigue unos puntos de la vida, que son las condiciones, el pacto. Al cambiar el pacto, Hashem solo se aleja y el resultado es, en este caso, la esclavitud. Solo palabra. Dice el Midrash,
Hashem tomó la palabra amor que tenían los egipcios a los judíos y respeto y lo cambió en vez de amor, odio, y así se terminó una generación de gozo, de beneficios en Egipto a un pueblo perseguido y sufriendo la esclavitud hasta que no tenían ganas de vivir. Resultado de este cambio es cambiar destination. Podía estar en Egipto bien. Cuida tu cultura. Cuida tu tradición. Y así es. Si usted es un empleado en una empresa y cumple con todos los reglamentos, está todo bien. Su salario se va a recibir. Se va a respetar. Cuando el empleado cambia su comportamiento, su esfuerzo, su dedicación al trabajo, esto le va a hacer cambios en el resultado. Su salario va a ser igual. Su condición va a ser iguales. Y esto es lo que queremos entender acá. Son lo mismo judíos, lo mismo Egipto, la misma tierra. ¿Qué se cambió? Una cosa. Que se cambió la cultura judía y la visión judía. No pienso que quería ser como Goim Mamash, pero empezaron a asimilarse y mezclarse en el principio. Después se unieron nuevamente. Dicen el Midrash que Yosef murió con el respeto incluso al Brit Milá, que no hacían Brit Milá. Esto el Midrash. Y al Kuchimon y otro Midrash toma un poco dirección diferente. Perdón. Dirección diferente un poco. Y nos enseña, y todo está documentado con Pesukim de la Parashá. Por ejemplo, el Pasuk dice, Vatimale haaretz otam. La tierra de Egipto se llenó de los judíos. ¿Qué significa eso? ¿Se llenó qué? La misma cantidad de judíos crecieron un poco naturalmente. ¿Qué significa que se llenó la tierra de ellos? El Yakut Shimoni dice que en cualquier lugar que ibas a la tierra de Egipto encontrabas judíos. Y no solamente en la tierra normal, también en los teatros y los Batekir Kasaot, lugares que no es de la cultura judía. Yosef vivía ahí toda su vida y jamás no fue allá, no está escrito ni él ni sus hijos. Pero acá los judíos llenaron a cualquier lugar en la tierra, cualquier lugar que es cultura egipcia. Y el Midrash sigue y dice que el deseo del judío era: quiero ser como los egipcios. Como le da pena, le da vergüenza ser el hijo de Abraham, o nieto de Abraham, o bisnieto de Abraham vino, o de Isaac o Jacob y Yosef. Querían copiar la cultura totalmente. Dice Jacob vino con Yosef. Tenían un territorio para no mezclarse y ellos decidieron abrir estas fronteras y llegar a cualquier lugar en Egipto. Somos iguales, igualdad. Y esto es lo que pasó en América, como 140, 150 años atrás, cuando llegaron las cantidades de judíos primeros de Europa y tenían que luchar para su parnasá. No había trabajo, trabajaban Shabbat. El que no trabajaba Shabbat, le despedían el trabajo el lunes. Y así muchas familias se convirtieron en judíos reformistas y conservadores
y se alejaron mucho hasta que dejaron el judaísmo unos de ellos. ¿Por qué? ¿Son mala gente? No. Explica Rabbi Israel Salanter, el padre del movimiento ético judío Husar. Él dice que el judío se parece a un tren. El tren tiene sus rieles y no puede moverse de los rieles incluso 1 milímetro. Y si quieres ser listo, no, voy a cambiar un poco, cambiarlo de aquí un poco, de allá otro poco. ¿Qué pasa? Se cae, sale el tren de los rieles y desastre. Dice el judío es lo mismo. Voy a cambiar solo un poco. Voy a seguir con Kippur. Voy a comer carne en la casa, kasher. Voy a colocar tefilín, pero empezó a mezclarse la cultura local y el resultado es no él. Él no es problema. La siguiente generación toma lo que el abuelo hacía, aumentó de su parte un poco de otros más cambios. La tercera y cuarta generación ya se perdió. Esto es el mensaje que nos da el encuentro entre judío y Egipto. Podíamos ser ahí reyes, porque somos hijos de reyes. Y llegar a un nivel de decir, queremos ser después de 100 años, 107 años, no enseguida. Es un proceso. Son 4 generaciones después. Llegar a un nivel de decir, ¿para qué Brit Milá? Los egipcios no hacen, ¿para qué no hacemos nosotros? Lo que no decimos hoy nosotros, lo que no dicen los reformistas, los más lejanos judíos que hay, siguen haciendo Brit Milá. Es decir, que el cambio no es un cambio radical, sino es un cambio que va con proceso en proceso hasta que se pierde el judaísmo. Y por eso tenemos suerte que tenemos Kippur, que es una renovación de estado de condición. Lo que era ayer murió. Yo soy nuevo. Nuevamente empiezo mi vida espiritual. Antes de un tiempo me llamó un joven de Israel con gorro de rabino, Zabrej. Yo no podía creerlo. Es un chico de Colombia que pertenece a la sinagoga, ¿cómo se llama? La conservadora de alemanes. Él venía a nuestras clases allá. Le llevé a Israel una vez y se quedó ese Zabrej casado con hijos allá en Jerusalén. ¿Quién soñó eso? Esta es la asimilación positiva. Se asimiló con la Torá. Hay otros que van a otra dirección, se pierden. ¿Quién es el culpable? ¿O quién es el responsable? Uno, nosotros. ¿Por qué? Nosotros manejamos el auto. Si manejas bien, con la velocidad correcta, con un auto con buenas condiciones, que usted está en buenas condiciones, está cansado, va a llegar al destino muy bien. Si una de estas condiciones se cambia, Haz Shalom, puede llegar a un lugar diferente. Y esto es lo que queremos entender, que el estudio de la Torá da mucha fuerza a la persona para alejar la negatividad y las ideas raras que hay. El Zohar de hoy en el Jok de Israel habla de eso. Dice que hay 3 pecados grandes que alejan a Hashem de nosotros. Y si alejan a Hashem de nosotros, la puerta está abierta para cosas que no queremos.
¿Y qué haga la persona? ¿Qué debe hacer para cuidarse, para regresar esta fuerza divina a su vida? Que toma el libro, que empieza a estudiar Torah, cada uno a su nivel, que empieza a leer Teilim diario. Ahora estamos sacando una edición de Teilim de color muy bonito, y en la introducción del Teilim pusimos allá los beneficios de leer Teilim diariamente. Hay muchos sabios grandes que dicen que si lee Teilim con un poco de entendimiento, es como tocó los temas más profundos de la Torah. Tiene mucha fuerza. Lo escribió David Amelech y hacía mucha satisfacción a Hashem cuando David Amelech cantaba sus cánticos. La idea es tomar los instrumentos que me dio la tradición, que lo mejor es estudiar Torah. Si hay Torah físicamente en una clase, en la sinagoga, en un lugar, mejor. Si no, hay suficientes canales de Torah en diferentes idiomas. Puedo escuchar una y otra y otra y otra sin parar. Puedo hacer un doctorado allá de Torah, de tantas clases bonitas y tantas páginas de internet que Torah Anytime, por ejemplo, Torah todo el tiempo. También hay en español allá. Increíble eso. Y por eso dice el Midrash, Shemot Rabbah, que el deseo de los judíos allá fue: quiero ser moderno como los egipcios. Yo no soy fanático. ¿Quién te dijo ser fanático? ¿Qué es la palabra fanática? Nosotros no tenemos fanatismo. Tenemos tradición. Tenemos cultura. Y esto es la idea. ¿Por qué tengo que ser como el americano, como el colombiano? ¿Tengo vergüenza que soy judío y tengo mi tradición? ¿Mi tradición? Lo contrario. Todo el mundo quiere ser judío hoy. Mira cuántos musulmanes en Israel, chicos del Hamas. Hay documentación en YouTube que pidieron ser judíos porque pidieron la vida y basta con la muerte. Antes de la guerra. ¿Cuántos judíos quieren ser Hamas? No hay. ¿Cuántos Hamas quieren ser judíos? ¿O cuántos no judíos desean ser judíos? ¿Por qué? Decimos de la tefilá diariamente. Ve'arevna, en la mañana, Bechot HaShachar. Pedimos a Hashem que el estudio de nuestra Torah sea dulce, dulcera. Cuando abro el libro, siente algo dulce, algo rico, que me apega al orgullo de ser judío. Y no lo que pasó en Egipto en esta generación. La verdad que después se mejoraron. Cuando llegaron a la esclavitud, entendieron que no es el camino, y durante 210 años los tomó como 9 generaciones para regresar y entender que no es el camino. Vaizaku el Hashem. Levantaron un llanto a Hashem. Hashem, no nos conviene el camino, regresamos. Solo dijeron esto y regresaron. Empezó el proceso de la salvación. Y por eso uno no puede ser responsable de perder la línea que sus padres le dieron. Y si es que no lo dieron porque no sabían, pero lo querían. Y era el orgullo de ellos. La misión de nuestra generación es, y Baruch Hashem está funcionando de una parte, regresar a la línea original. Y esto es lo que es difícil entender.
pero se puede entenderlo a través del ejemplo de abrir la puerta poco a poco, se pierde la línea. Una casa que ahora es mucho frío acá. Abrir la puerta que está calefacción en la casa, temperatura muy buena. Abre la puerta 10 minutos, se congela la casa. ¿La culpa de quién es? De uno que abrió la puerta. Uno que cambió la línea. Y al Cuchimano dice con claridad, Batimalea Eretz Otam, se llenó la tierra de los judíos, no solamente la tierra, cualquier país y ciudad dentro de Egipto, sino también se llenó los lugares de teatro y circo, dice. Era cultura de los egipcios, de hacer sufrir a los animales en el circo y gozar y reír de cosas que es prohibido de hacer con animales. No es nuestra cultura. Nuestra cultura es familia, alegría, trabajo, todo rodeado del mensaje divino llamado Torah. Esto es lo que queremos entender cuando venimos y preguntamos por qué la esclavitud. La verdad es que hay otras razones por qué necesitamos la esclavitud. El punto que yo toqué hoy, por qué en Egipto y por qué ahora. Después de 100 años que Yosef falleció, todo el tiempo que el pueblo está manejándose bien, que la mayoría del pueblo está en la correcta dirección, no debe haber ningún problema. Si llegan problemas, causamos las problemas y es una señal del cielo que papá en el cielo está llorando, rogando regresar al sendero correcto. Y que nos preguntamos por estas guerras que estamos pasando, esos sufrimientos, y ojalá que para el derrame de los soldados, porque too much, muchos soldados. Estamos llegando a 510, parece. Increíble. Suficiente, fuera de los civiles, como 1000 civiles. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué pasan las cosas? La verdad, había una conferencia semana pasada. ¿Dónde estuvo Dios en el 7 de octubre? ¿Cómo es posible que si Hashem es nuestro guardián, estaba dormido? ¿Dónde estaba? ¿Cómo permitió a 3000 terroristas entrar a nuestro territorio y matar y matar y matar y abusar? La misma pregunta se mencionó, ¿dónde estuvo Dios en el holocausto? Y la respuesta que siempre dan los sabios es, ¿dónde estuvieron los judíos en el 7 de octubre? Simchat Torah. ¿Todos estaban en la sinagoga bailando con la Torah? La respuesta es no. Son nuestros hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y no podemos juzgar porque no sabemos justo, pero nos imaginamos según las condiciones. ¿Cómo es posible que 3 y 4 y 5,000 judíos sea una fiesta toda la noche con drogas, con problemas? Me da pena decirlo incluso. Y bailando, en vez de bailar con la Torah, bailando entre y haciendo cosas que no deben hacer. ¿Dónde estaba Hashem? ¿Dónde estaban nosotros? Cada uno, Ayeka. Así llamó Hashem a Caín que mató a su hermano. ¿Dónde estás? La sangre de tu hermano
está llamándome de la tierra? No sé, no sé. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. Soy el guardián de mi hermano y nosotros somos iguales en diferente presentación. Cuando Hashem nos pregunta, ¿dónde están tus hermanos en la Simchat Torah? No están en la sinagoga, en vez de la sinagoga están en la nueva fiesta grande que no es de la cultura nuestra, de la cultura nuestra. Y Hashem nos pregunta, ¿dónde está usted? Que su hermano está ahí, usted está bailando con la Torah, ¿dónde está su hermano? Y no tenemos respuestas, porque no hacemos suficiente o no nos comportamos correctamente para influir sobre nuestros hermanos. Y esto es lo que dicen, que si cada uno de nosotros se sentía que es un mensajero de Hashem para la sociedad judía, por lo menos, la cara del pueblo de Israel es diferente. Hay unos que hacen más, unos menos, pero no hacemos suficiente en general. Y por eso, comparan Egipto con hoy, hay donde comparar. En vez de estar en la Torah, en Simchat Torah, estás en campos haciendo cosas, culturas no nuestras. No sé si es la razón suficiente, pero este resultado, así contaron las noticias. Y hay muchas historias. Una señora contó ayer una historia increíble. Una chica que de 18 años hizo teshuvá y se casó joven con un Breslev, Hasid. Tenían un hijo. Habían problemas en el matrimonio y se divorciaron. Ella fue a vivir a Tel Aviv con su hijo, encontró un no judío en Tel Aviv, se casó con él, tuvo otro hijo, se divorció de él, se casó otra vez con un no judío en Tel Aviv, en la Tierra Santa. Tuvo 3 hijas, en total 5 hijos, y decidieron ir a Europa a vivir en Noruega. Y allá, después de unos años, le tocan la puerta el esposo o la esposa a la cárcel. Historia verdadera. ¿Qué pasó? Recibimos quejas que el padre abusa de sus hijas. Y usted, la mamá, supo de eso y jamás no reclamó, no dijo nada. Los dos en la cárcel. Ella no supo nada. Sí dice. En la cárcel llorando, llorando, llorando. Sin parar, después de 2 días, ella decide y se recuerda que era religiosa 20 años atrás. Y alzó las manos a Hashem, Hashem, te prometo, tú sabes que estoy acá en la cárcel yo no hice nada, no sabía de eso. Te prometo, si me sacas de la cárcel, yo regreso a la religión como era antes. Y así fue. Unas horas después, abren la puerta, señor, a la casa. El juez te liberó, él se queda, usted se va. Y así fue. Empezó a cuidar Shabbat y regresó a la tierra de Israel y empezó. ¿Por qué tenemos que hacer estas vueltas en nuestras vidas? ¿Por qué? Se alejó de Hashem. Resultado. Se acercó a Hashem en promesas. Resultados. Regresó a la vida que Hashem desea. Resultados. Pero hay veces que somos tercos. No es cosas como estas graves. En cosas pequeñas. No voy a la sinagoga, rezo solo en la casa. ¿Por qué? ¿Estás enfermo o qué? No voy a la clase de Torah, no tengo ganas. No entro a la clase, no tengo ganas, estoy cansado. Hay un fútbol, cualquier otra razón. En las pequeñas, cuando uno se aleja de la luz, tiene menos luz.
tiene menos luz, menos protección. La matemática fácil, sencilla. Y esto es lo que pasó en Egipto, justo en nuestra parasha dice. Los 3 Midrashim que mencionamos. ¿Usted quiere cancelar Brit Milá? O el Midrash dice, yo quiero ser como los egipcios. ¿Qué diferencia hay? Somos humanos. Nadie dice que los egipcios son humanos, todos somos humanos. Pero yo vengo de una línea con una cultura y mi misión es cuidar esta cultura. A lo contrario, hay resultados. Quiero desear todo lo bueno, pero antes, ayer la noche era el año nuevo civil y por la guerra no se celebró mucho en Israel. Normalmente de que era niño era una noche que mucha gente va a las discotecas a tomar, a beber, a bailar, a hacer cosas. Año nuevo lo llaman, Silvester. Y no saben que el Silvester era un papa que era antisemita contra los judíos, hizo muchos problemas de los judíos. Y hoy, después de 1200 años, los judíos celebran su noche. Su nombre se llama Silvester, el año nuevo. ¿Saben? Si sabían, leer un poco, entran a Google y pon Silvester, ¿quién era? Él conquistó a los jefes políticos ir contra el pueblo de Israel. Y muchos problemas y matanzas. Y hoy le estamos celebrando. Es una vergüenza. Y por lo tanto, si uno es como Rambam, como dice Maimónides, la persona más pobre que hay en el mundo es la persona que es pobre de talento, pobre de conocimiento. Solo si uno sabía lo que hacía Silvester contra los judíos, las matanzas que hizo, se imagina que en 1000 años van a celebrar la fiesta de Hamas. Es algo parecido. Es raro. Silvester mató muchos judíos y causó matanza a muchos judíos. Yo le voy a celebrar, voy a dar el honor después de 1200 años nomás. Esto es cultura. Yo tengo mi cultura. Estoy buscando otras culturas. Es una tendencia de renovar cosas, etcétera. Ok, pero no cuando se mezcla con la tradición mía. Sea la voluntad de Hashem, que no tengamos un año, como dijo Rabbi Abraham Yapta, un gran jajam grande, que hay que decir como Shana Tova en este año, en la parte civil, todo lo que es civil. Y en Rosh Hashanah estamos tan ocupados y tan preocupados del resultado que perdemos un poco la alegría de pedir con alegría. Ahora no estamos preocupados, ya pasó Rosh Hashanah. Ahora podemos pedir con un estado diferente de alegría y de bienestar. Así dice Rabbi Abraham de Apta, que él decía a sus alumnos, Shana Tova en la parte civil, porque ahora estamos pensando mejor de Rosh Hashanah nuestro. Eso es lo que deseo a todos, ¿verdad, Hashem? Que Rosh Hashanah nuestro, todo se cumple allá, todos ustedes desean, los deseos llegan allá. Pero el año civil, que empezó hoy, es año que vivimos en ese tiempo, pero no mezclamos con nuestra tradición, pero sí lo usamos para beneficio a nuestra tradición. Buenas noches y alegrías para todos. Amén.